¿Sabías que tú como médico veterinario puedes protegerte de las amenazas y extorsiones de los tutores de las mascotas? Y aquí te cuento cómo. La violencia contra médicos veterinarios es un problema que va en crecimiento e intensificación en México, manifestándose a través de agresiones, extorsiones e incluso en varios estados hasta linchamientos, difamaciones en redes sociales y los más graves hasta desvivir al profesional. Los médicos veterinarios están constantemente enfrentándose a la violencia, especialmente tras la muerte de los animales bajo su cuidado, donde los tutores de los peluditos culpan a los veterinarios de la pérdida de la mascota, en muchas ocasiones justificadamente y en otros injustificadamente. Algunos dueños de animales han iniciado campañas de desprestigio en redes sociales contra los veterinarios, acusándolos de negligencia y maltrato. Incluso se han reportado casos de veterinarios desvividos por agresiones, asaltos o crímenes de odio. El hecho suscitado en el que desvivieron a un médico veterinario de nombre Héctor Hernández Cañas en el Estado de México, presuntamente en venganza por la muerte de una perrita, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del gremio veterinario y ha detonado una gran controversia entre los animal lovers, animalistas o como gusten identificarse y el gremio zootecnista. Incluso se habló de una profesional veterinaria que hasta llegó a pensar en quitarse la vida al verse enfrentando acoso en redes sociales, amenazas de muerte y agresiones físicas por presuntos animalistas, la cual la acusaban de no atender correctamente a una perrita rescatada. Y es que lamentablemente en este último rubro existe una brecha generacional de nuevos profesionistas de médicos veterinarios que llegan a las carreras solo por amor a los animales, que nublan la ética profesional y como resultado nublan sus pensamientos cognitivos, es decir, procesan la información, la manera como aprenden y en la manera como toman decisiones, así también como resuelven los problemas. Y como una bola de nieve, terminan por perder sus propias habilidades cognitivas, es decir, las capacidades que nos permiten realizar estas funciones, como aprender, prestar atención, memorizar, razonar y comprender. Y es ahí donde los seres humanos que se espera sean civilizados, capaz de raciocinio con la capacidad humana de afrontar una pérdida por X o Y razón, se vuelve un animal fiero e irracional. Y por ende, al no entender que la profesión de médico veterinario es una profesión de medios y no de resultados, se vuelve en el detonante de acciones inhumanas contra otro ser humano, que es padre, hermano, hija, hijo, nieto, etc. Y es que si bien es cierto, el veterinario está obligado a utilizar los medios adecuados para tratar sus peluditos, también es cierto que no pueden garantizar la curación o mejoría de su estado de salud. Hay que empezar a pensar como seres humanos racionales y dejar los temas médicos a los profesionales. Y es que hay que tomar muy en cuenta que es multifactorial el hecho de una buena calidad veterinaria, y más hablando de México. Y es digno que aceptemos lo que actualmente es la idiosincrasia en nuestra sociedad. Y es que hay que aceptar que cuando llevas a tu mascota al veterinario, es más común escuchar a los tutores decir que no tienen dinero, y hay que entender que el veterinario come, mantiene familia, tiene gastos de insumos y demás que cubrir. Cuando vas al veterinario y este te dice que para un diagnóstico confiable y más certero ocupa realizar ciertos estudios de gabinete, es decir, hemogramas, químicas sanguíneas, pruebas rápidas, imagenología, niveles de electrolitos, etc. Y tú sales con la pregunta, ¿le puedo dar algo para el vómito y la diarrea? Y es que ese no es lo ético, desde el punto de vista profesional y cognitivo. ¿Cuántas veces no vas al veterinario ya con tu mascota en estado de shock, hipovolémico, deshidratado,
Y nosotros como médicos sabemos que no está así de la noche a la mañana, en la gran mayoría de los casos, sino es por tu negligencia y desidia. ¿Cuántas veces no vas como animalista recogiendo perros por la calle? Y eso es muy bueno y te felicito, pero vas y los llevas con tu población canina de más de 10 perros en tu casa sin saber que el que llevaste es portador infeccioso, incluso hasta de moquillo, cuando debiste haberlo puesto en cuarentena y llevado a revisión al veterinario y que éste realizara estudios antes de llevarlo a tu casa. ¿Cuántas veces quieres que el médico te regale su trabajo o te lo fíe? Pero ¿te has preguntado quién le regala a él? ¿Cuántas veces vas al veterinario, realizan estudios, lo evalúan, encuentran la imposibilidad del animalito de salir adelante y te dicen que lo más idóneo es la eutanasia humanitaria para evitar el sufrimiento innecesario, y tú, por tu apego y por estar nublado o nublada de tus capacidades cognitivas de un falso proanimal, prefieres llevarlo a casa y dejarlo morir de forma agonizante? Y te olvidaste de lo que dice el artículo número 3 de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que dice que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Y en su inciso B dice: si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Y es que es muy fácil muchas veces culpar a la ligera. Tienes que recordar que tú eres la voz de aquellos que no tienen voz. Si tú decides por ellos una buena atención o una deficiente, pero por ti mismo. Por lo cual debemos dejar de ser una sociedad tendiente a antropomorfizar a las mascotas, a nuestros peluditos. Sí, ellos tienen derechos, es conforme a la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y deben ser tratados con dignidad tanto por los médicos como por los tutores y evitar todo lo que antes he mencionado. Cuando doy mi curso de la responsabilidad penal de los médicos veterinarios, hoy por hoy siempre les digo que son médicos veterinarios y pro animal, no animalistas. Y hasta que no cambiemos esta manera de actuar y se empiece a educar a la sociedad animalista a el respeto a la vida humana, hasta entonces un médico veterinario será y podrá ser un animalista. Por otra parte, no creas que no estamos al tanto de la mala praxis de algunos veterinarios e incluso negligencias. Pueden y las hay, pero nunca debemos hacer justicia por nuestra propia mano, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es que en una sociedad equilibrada debemos de respetar la vida animal y la humana, nunca con un punto de vista revanchista, ya que todo esto dejará a nuestra sociedad polarizada en detrimento de la misma. Ahora bien, los proanimal y animalistas no están solos. Gracias a la actividad de ambas corrientes y a una necesidad tendiente e imperante, se ha logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los animales deben ser considerados seres sintientes y merecedores de respeto y protección. Gracias a esto y a iniciativas de ley en diferentes estados en pro de la protección animal, se han implementado leyes que aseguran una eficacia e incluso escalado en materia penal, tipificándose el maltrato animal a nivel federal en el artículo 419 ter y a nivel local en el estado de Nuevo León en el artículo 445 del Código Penal para el estado, así también en diferentes estados de la República. En sus ordenamientos penales existen leyes tendientes a la protección de los mismos, por lo cual el médico veterinario tiene la obligación tendiente a realizar prácticas profesionales de excelencia, agotando los recursos necesarios para la obtención de la salud de las mascotas en el ámbito de sus competencias y capacidades y autorización de los tutores. Y siempre tendrás a tu alcance el derecho de ejercer la acción legal que sea pertinente, aclarando así también sus consecuencias en caso de falsedad,
tanto si el médico es culpable, la obligación de resarcir el daño y hasta pérdida de su cédula, hasta si es una denuncia falsa o no incurre en delito alguno a criterio del juez, el denunciante, si tú te pusiste la denuncia, el pago de daños y perjuicios por una declaración falsa. Por lo cual es una responsabilidad dual, así como obligación de hacer, no hacer, dar entre las partes. Y para efecto de esto último, los médicos veterinarios pueden realizar contratos de responsabilidad veterinaria, que son documentos legales debidamente elaborados, así como llevar planes de bitácoras y expedientes médicos de sus pacientes. Así también, los tutores podrán firmar consentimientos informados legales. Haciendo esto, minimizamos las acciones de negligencia y mala praxis por parte de los médicos y por parte de los tutores, acciones ilegales. Ponte en contacto con nosotros. Si te podemos apoyar en paquetes de contratos legales adecuados a tus necesidades, asimismo orientación y gestoría para el cumplimiento de la normatividad en nuestro país. Recuerda, justicia es la reiterada búsqueda de dar a cada uno lo que le pertenece.